Taylor Cadwell decía: la búsqueda de Dios y la revelación final son las dos únicas cosas que dan sentido a la vida del hombre. Y esto es muy importante realmente, porque Dios ha decidido revelarse al ser humano para que el ser humano pueda conocerle y tener una experiencia personal con él. Saludos, soy el pastor Ambioris Jiménez y damos gracias a Dios porque nos permite compartir cada día en el devocional una palabra, la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para que en este día tú seas altamente edificado. En el libro de Romanos, capítulo 1, su versículo 20, expresa la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa delante de Dios, no tiene excusa de por qué no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido revelarse al ser humano, y dentro de esa revelación Dios tiene un trato especial con cada persona. De manera que Dios es un Dios personal, y por ser un Dios personal, Él ha decidido revelarse a tu vida en este día. Dios se ha mostrado a la humanidad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, pues, Él ha mostrado dos cosas. Primeramente, Dios ha mostrado su poder, que es un poder eterno, es un poder extraordinario. Por eso se le conoce con el atributo del Todopoderoso. Pero también Dios ha mostrado su naturaleza divina. ¿Y cómo lo has hecho? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios se ha revelado a la humanidad a través de Jesucristo. Y por ello dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En segundo lugar, estamos viendo en el texto de Romanos, capítulo 1, versículo 20, que Dios, además de mostrar su naturaleza y su poder, también Él ha trabajado con la ignorancia de los hombres. ¿Por qué? Porque el ser humano, en medio de su ignorancia, en lugar de acercarse a Dios, lo que hace es que se aleja de Dios. Y mientras más se aleja de Dios, entonces se conecta con otras cosas que no es Dios. Por ello, del mismo capítulo 1 de Romanos, su versículo 22, dice la palabra del Señor: profesando ser sabio, se hicieron necios. El hombre, dentro de su necedad, cada día se ha alejado de Dios, pero Dios en su misericordia lo atrae con cuerdas de amor. Y ahora, en estos días, son oportunos como para acercarte a Dios y buscar de Él. Es tiempo para que te acerques a Dios, es tiempo para que busques al Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano ha reaccionado ante Dios con ingratitud. Y es esa ingratitud la que lleva a la persona entonces a vivir distante del Señor. Y en cierto modo, la persona se comporta como una persona necia. A lo que el Salmo capítulo 14, versículo 1 nos expresa: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. En otros versículos nos dice la palabra del Señor, como por ejemplo en el Salmo 50 nos dice también que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y mientras él se jacta en su ignorancia, entonces cada vez más se aleja de su Creador. Pero hay un tercer principio que tomamos del Romano capítulo 1, versículo 20, y es que estamos viendo dentro de este capítulo la desviación del ser humano, cómo la gente se aleja de Dios. Y en el versículo
21, nueva vez, nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos viendo cómo en el versículo 23 también nos dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cómo el ser humano cambia la gloria de Dios cuando coloca otras cosas en el lugar de Dios en su vida. Entonces dice la palabra del Señor que su adoración, que su gratitud, que su alabanza, que su valoración ya no es directamente al Todopoderoso. Ahora su valoración es hacia las cosas que tiene delante de sí. Es decir, que el ser humano, en lugar de caminar por fe, entonces continúa la vida andando por vista. El ser humano también reacciona delante del Señor con falta de respeto. No tiene respeto alguno por las cosas de Dios. La vanidad ciega su razonamiento a tal punto que su corazón termina entenebrecido. Pero he aquí que el Señor está esperando el retorno tuyo a su camino, el retorno tuyo al Dios creador, que tienes el control de todas las cosas que acontecen en tu vida. Por ello, cuando el ser humano quita la mirada de Dios, entonces busca conectarse con otras cosas que no es Dios en su vida. Encontramos un ejemplo de la desviación del ser humano en el caso de Gedeón. Gedeón, un joven, fue llamado por Dios a libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero hay un problema, y es que en la casa de su padre se había levantado un altar a Baal. Entonces, en la casa de su padre se le estaba rindiendo culto a un Dios falso, creación de la imaginación y la mentalidad humana. Y es ahí entonces cuando Dios le dice a Gedeón: tienes que ir y derribar el becerro que está en la casa de tu padre. Porque para Dios usarte, para Dios hacer cosas grandes en tu vida, se hace necesario derribar aquellas cosas que están ocupando el lugar de Dios en ti. Y cuando esas cosas son derribadas, ¿sabe qué acontece? Entonces, que la gloria de Dios va a resplandecer y Dios va a pelear a favor tuyo. Gedeón fue y cumplió la misión. Al siguiente día, los adoradores de Baal ven que el becerro había sido desbaratado, que había sido derribado, y ahora encontramos que llaman al padre de Gedeón, como lo dice en Jueces capítulo 6, versículo 31. Pero Joás, padre de Gedeón, les dijo a todos: ahora resulta que ustedes están de parte de Baal y le quieren defender, pues cualquiera que lo defienda, que muera antes del amanecer. Después de todo, el altar derribado era suyo. En otras palabras, Joás les está diciendo a aquellas personas: ¿por qué ustedes ahora quieren destruir a mi hijo? ¿Quieren hacerle daño a mi hijo? Si Baal hubiese sido un dios, él se hubiera defendido y hoy su altar no hubiese estado en el lugar donde estás. Entonces, es importante porque hay una puerta de escape que Dios ha habilitado para el ser humano. Recuerda que Dios se ha revelado. El hombre estaba desviado del Señor, pero hay una puerta que se abre en este día. Hay una puerta que se abre a tu vida para que puedas escapar, para que puedas salir. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a tu vida de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios ha hablado a tu vida y hoy es necesario que le preste atención. En el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, hay un pasaje muy importante, una declaración del apóstol Pablo, el cual dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos. ¿A qué? En todas partes, que se arrepientan. Alabado sea el nombre del Señor. Dios está llamando a esta generación. Dios te está llamando a ti a que tengas una experiencia con el Dios de los cielos.
que vino en forma humana en la persona de Jesucristo para redimirte, para cambiarte, para hacerte un hombre y una mujer nuevo y diferente, transformado por su Espíritu Santo. Hoy es un día para transformación, hoy es un día para cambios. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, que Dios, las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Dios se ha revelado a tu vida y hay cosas que tú no entenderás, pero cuando tienes un acercamiento al Señor, entonces el velo que cubre tu mente, que cubre tu razonamiento, que cubre tu vida, va a ser desvelado y entonces va a resplandecer la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo resplandece, va entonces a tener una mirada firme, una mirada diferente, una cosmovisión de la vida. Porque cuando te conecta con el dador de la vida, tu vida tomará realmente sentido, tomará dirección y tendrá el valor que tanto has estado anhelando tener en tu vida. Ya no hay por qué estar haciendo cosas para llamar la atención de Dios. Cuando Dios se ha revelado claramente a tu vida a través de su poder creativo, pero también a través de la naturaleza encarnada en la persona de Jesucristo. Abre tu corazón al Señor, abre tus labios y exprésale las gratitudes, la honra y la alabanza que su nombre merece. Que la paz de Dios hoy resplandezca grandemente en tu corazón. Es nuestra oración y clamor que el Espíritu Santo te revele a Cristo y puedas entrar en ese nivel de transformación, en ese nivel de cambio que solamente genera el poder de Dios en ti. Recuerda que no van a pasar cambios en tu vida sin que tú los desees. Dios quiere producir cambios, pero no cualquier cambio, cambios duraderos, cambios permanentes, cambios que te van a conducir a la vida eterna y al encuentro con tu Creador. De manera que hoy es importante que te conecte con la revelación del cielo y es a través de una relación personal con Cristo, es a través de una relación personal con la palabra, es a través de la oración que tú vas a tener esa conexión plena con el Señor. Recuerda, Dios te ama, Dios tiene propósitos grandes contigo y hoy Él te invita a que vengas a sus pies, que te arrepientas de tus pecados y que comiences una nueva vida juntamente con Cristo. Padre, alabo tu nombre por esta palabra que ha traído a cada persona que así la ha recibido. Y oro para que en el nombre de Jesús, ahora, oh Señor, tú te les revele claramente a cada persona, a ese hombre confundido, a esa mujer perturbada, a ese joven que no sabe qué decisión tomar en la vida sobre el rumbo espiritual que lleva. Oh Señor, a cada persona que recibe esta palabra, en el nombre de Jesús, tú estés, oh Dios, mostrando esa bondad, ese poder y esa gloria que una vez fue revelada a Adán en el huerto del Edén y que hoy a través de Cristo y su palabra tú le muestras a cada persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo el equipo del Devocional del Día agradece al Señor porque cada día tú estás ahí recibiendo una palabra de esperanza, una palabra de inspiración, una palabra de motivación. Gracias por el apoyo brindado durante este tiempo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Comparte con otros para que sean alcanzados con la bendición de Dios. Dios te bendiga mucho.